Vamos a hablar de un aspecto muy importante en termodinámica, que es el criterio de equilibrio y espontaneidad. Cuando nosotros hablamos de equilibrio y espontaneidad, podemos pensar en esto. Eh, la espontaneidad es hacia donde un sistema se dirige en un proceso, de forma natural, de acuerdo a las condiciones del proceso y cómo está interactuando el sistema con los alrededores. Este sistema pues va a ir a un estado, va a sufrir una serie de transformaciones, ¿cierto? Y a partir de esa serie de transformaciones él va a encontrar un punto donde nuevamente él, a través del tiempo, ¿cierto? A través en el tiempo él va a permanecer estable, a menos de que exista una perturbación, una nueva perturbación lo suficientemente grande para que lo saque de ese estado que nosotros llamamos estado de equilibrio hacia otro nuevo estado. Cuando hablamos de espontaneidad, estamos diciendo que entonces estamos buscando la dirección, ¿cierto?, del cambio. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema que espontáneamente, ¿cierto?, esta esfera que tenemos acá espontáneamente va a irse a un estado donde tenga una menor energía potencial, ¿cierto? Entonces el cambio en la energía potencial de este sistema espontáneamente irá hasta este punto que nosotros ya llamaríamos el punto B, y esta esfera se quedaría ahí todo el tiempo, a menos de que, nuevamente les digo, exista una perturbación que lo saque de ese estado de equilibrio. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, es el estado último al cual llega un sistema después de una perturbación. Mientras que cuando hablamos de espontaneidad es a partir de una perturbación qué estado alcanzará él y hacia dónde se dirigirá. Podríamos pensar que esa esfera podría subir, ¿cierto?, o podría bajar. Entonces este proceso no es espontáneo, mientras que este de acá, el que la esfera descienda por una disminución en la energía potencial, va a ser espontáneo. Y eso pues es, digamos, una analogía mecánica de lo que va a ocurrir en un sistema termodinámico. Así que el objetivo para nosotros es poder determinar, dada una interacción de un sistema, obviamente este sistema va a ser un sistema cerrado, donde va a tener interacción de calor y de trabajo con los alrededores, pero el sistema va a tener una masa constante y puede tener una o muchas fases. Pueden haber reacciones químicas o no, sin interesar eso. Este sistema, tomado como tal, como un sistema cerrado de masa constante, va a cumplir con los criterios que vamos a derivar ahorita, que nos van a permitir a nosotros pues trabajar este criterio termodinámico de equilibrio y espontaneidad. Entonces vamos a comenzar básicamente con nuestras dos primeras, bueno, con las dos leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, que nos dirá que el cambio de la energía interna total del sistema va a ser igual a la energía transferida a través de los alrededores del sistema, a través de la frontera del sistema por el calor, y la energía transferida por este trabajo, que nosotros vamos a trabajar con solamente expansiones. Y es decir que en este caso estaríamos diciendo que es un sistema simple compresible. Bien, si nosotros tomamos en cuenta que el proceso que estamos trabajando es un proceso real, vamos a decir que el cambio en la entropía de nuestro sistema va a ser igual a la transferencia de calor sobre T. Esta T es la temperatura local de la superficie de control. Fíjense que no estamos nosotros suponiendo que la temperatura es homogénea en todo el sistema, sino únicamente en ese punto. Más, como el proceso es un proceso irreversible,
un proceso real, vamos a decir que es posible colocar de aquí una entropía generada del sistema. Eso nos está diciendo básicamente que el sistema puede tener irreversibilidades. Lo que vamos a hacer nuevamente ahora es obtener este flujo de calor en términos de estas funciones entropía y entropía generada. Aquí entonces nos va a quedar que el flujo de calor va a ser igual a TdS menos T por la entropía generada. Esta primera parte de acá, pues estos dos señores son funciones de estado, mientras que esta entropía generada depende del proceso, es decir que depende de la trayectoria que nosotros sigamos, hay mayor o menor grado de irreversibilidad. Entonces, si reemplazamos en la primera ley de la termodinámica, vamos a tener que el cambio en la energía interna va a ser igual a dQ, ¿cierto? Pero ese dQ lo podemos expresar como un TdS menos T por la entropía generada más o menos el trabajo de expansión. Entonces ese trabajo de expansión va a ser menos P por dB. Obviamente pues esta P sería la presión local justo aquí donde se está llevando a cabo la expansión en el sistema. Y esta ecuación es muy importante porque es la ecuación generadora de todo el análisis, ¿cierto? Entonces esta es la ecuación que nosotros en la cual vamos a realizar el análisis. Si recordamos los postulados de la segunda ley de la termodinámica, para que un proceso sea factible, para que un proceso cumpla con la segunda ley de la termodinámica, la entropía generada de un proceso tiene que ser mayor o igual a cero. Mayor a cero cuando hablamos de un proceso real que contiene irreversibilidades, y cero cuando es un proceso que se lleva a cabo en el equilibrio. Entonces estos dos elementos, esta ecuación que tenemos acá y esta restricción de la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto?, asociado a la entropía generada, son los dos elementos que nos van a permitir decir. Entonces un proceso real y factible es aquel que genera entropía positiva y en el equilibrio es decir que únicamente está permitido, ¿cierto?, analizar situaciones donde la entropía generada sea mayor o igual a cero, y eso nos va a permitir entonces generar diferentes escenarios. Entonces, como sabemos, en un sistema, si vamos a suponer que el sistema es de masa constante, vamos a poder entonces plantear esta ecuación en términos de variables independientes. El primer escenario, que se va a conocer como, vamos a decir entonces que la primera ecuación es du es igual a TdS menos PdV menos P por la entropía generada. Ahora, a partir de esta ecuación, yo tengo la libertad de definir dos variables independientes. Entonces yo digo que si en este caso la entropía y el volumen del sistema son constantes, el cambio en la energía interna del sistema es igual a menos T por la entropía generada, donde este término siempre va a ser positivo porque es una temperatura termodinámica, y este término siempre va a ser no negativo, es decir, mayor a cero o igual a cero. Si esto es cierto, entonces en términos generales ese du en un proceso, entonces esto va a tener signo positivo o cero, entonces esto va a ser, ese du va a ser menor o igual a cero. Entonces en un proceso el cambio en la energía interna es menor a cero en un proceso real, o es decir, en un proceso
espontáneo, y cuando él alcanza el equilibrio, el cambio de la energía interna va a ser igual a cero. Y esto nos va a dar el principio de la mínima energía interna, donde podemos resumirlo que todo proceso que se encuentre a entropía y a volumen constante tiende a disminuir su energía interna. Es decir, si yo tengo energía interna y tengo cualquier variable de proceso, espontáneamente el proceso que sea espontáneo va a tender a disminuir esa energía interna. Y en el equilibrio, ese cambio, ¿cierto? Esa derivada de la energía interna, que va a ser igual aquí a cero, va a ser el equilibrio. Es decir, que yo no puedo tener procesos donde mantenga la entropía y el volumen constantes y aumente la energía interna. Eso no es un proceso que pueda ser factible. Los únicos procesos que pueden ser factibles termodinámicamente son aquellos en los cuales la energía interna del sistema va a disminuir. Todo el sistema va a interactuar tal que con los alrededores, si mantengo entropía y volumen constante, tal que la energía interna de él disminuya. Y ese se va a llamar el principio de mínima energía interna. Ahora, si queremos, vamos a poder seguir trabajando con esta misma ecuación, pero vamos a cambiar a otras variables que sean otras dos variables independientes. Es decir, podemos utilizar esta ecuación para generar otros principios donde mantengamos otras variables, otro par de variables independientes. Nuevamente tenemos la misma ecuación y lo que vamos a hacer entonces es obtener ds, ¿cierto? En este caso sería 1 sobre t factor de du más p de b más t por la entropía generada. Bueno, en este caso, entonces lo que vamos a hacer es la misma ecuación, como les digo, pero lo único que hemos hecho es cambiar, o queremos cambiar, las variables independientes que describen el sistema, más la entropía generada. Entonces, si nos damos cuenta aquí, si yo tomo u y b como variables independientes y más eso, digo que ellas son constantes, es decir, durante la perturbación del sistema yo mantengo la energía interna y el volumen constante, pues voy a tener que ese ds va a ser igual, el cambio en la entropía del sistema va a ser igual a la entropía generada, o lo que equivale en términos más amplios a que ese ds debe ser mayor o igual a 0, porque la entropía generada es mayor o igual a 0. Entonces ds va a ser mayor a 0 en un proceso real y factible, y cuando alcance el equilibrio ds va a ser igual a 0. Entonces este va a ser nuestro principio conocido como el principio de máxima entropía, donde nos va a decir que la entropía de un sistema va a tender espontáneamente a un máximo dada una perturbación de un sistema, teniendo energía interna y volumen constante del sistema, y que en el equilibrio va a alcanzar el máximo valor, ¿cierto? Esa entropía va a alcanzar el máximo valor de acuerdo con las perturbaciones que se realicen del sistema. Entonces ese es el principio de máxima entropía, que nos permite a nosotros identificar cuáles son los cambios posibles termodinámicamente armónicos para que nosotros podamos evaluar si un proceso es espontáneo o no, y si un proceso alcanza o no alcanza el equilibrio. Nuevamente vamos a seguir trabajando con esta misma ecuación que combina la primera y la segunda ley de la termodinámica, y vamos a generar
otras variables independientes. Vamos a trabajar con otro juego de variables independientes. Entonces lo que vamos a hacer es escribir en términos de entalpía. Entonces nuevamente U va a ser igual a T de S menos T por entropía generada, y si utilizamos la regla de la cadena, P de B es de P por B menos B de P. Entonces repartimos aquí el signo y lo traemos al otro lado del igual. Entonces nos quedaría de U más P por B igual a T de S menos T por la entropía generada menos B de P. Y aquí pues sabemos que por definición U más P por B es H. Entonces la entalpía, el cambio en la entalpía del sistema va a ser T de S menos T por la entropía generada menos B de P. Ahora, si el proceso es de S, si la entropía y la presión si son constantes, entonces vamos a obtener que el cambio en la entalpía es menos T por la entropía generada, o podemos decir que estos son menor o igual a 0. Entonces todo cambio en un sistema cerrado espontáneo va a hacer que la entalpía disminuya si la entropía y la presión son constantes. Entonces esto es espontáneo, y cuando alcance el equilibrio va a ser igual a 0 en el equilibrio. Nuevamente, pues, lo que vamos a decir es que tenemos la entalpía, aquí tenemos cualquier variable, las coordenadas termodinámicas de nuestro sistema, y nuevamente entonces si un sistema se encontraba inicialmente en un estado cualquiera, tenemos la perturbación, entonces espontáneamente va a llegar aquí y en el equilibrio alcanzará este nuevo estado, que sería el estado final del sistema, dadas las perturbaciones que se han realizado sobre ellas. Otra vez, entonces vamos nuevamente a seguir buscando otro par de variables. Entonces vamos a tener, nuevamente partimos de nuestra ecuación principal, menos T por la entropía generada menos P de B. Ahora vamos a tratar de generar la energía de Helmholtz. Para ello aplicamos la regla de la cadena para expresar T de S como de T por S menos S de T menos T por la entropía generada menos P de B. Entonces pasamos T de S al otro lado del igual, U menos T por S igual a menos S de T menos P de B menos T por la entropía generada. Por definición, U menos T por S es la energía de Helmholtz total del sistema, va a ser igual a menos S de T menos P de B menos T por la entropía generada. Nuevamente elegimos dos variables independientes. Si T y P son constantes, entonces vamos a tener que esta energía de Helmholtz va a ser igual a menos T por la entropía generada en el proceso, y esto pues va a ser menor o igual a 0. Entonces el cambio de la energía de Helmholtz será una disminución en esa energía para un proceso que sea espontáneo, y cuando ese proceso alcance el equilibrio va a ser igual a 0. Entonces el estado de equilibrio del sistema va a ser cuando no exista un cambio en la energía de Helmholtz, siempre y cuando no es T y P sino T y B sean constantes. Finalmente vamos a plantear nuestra ecuación, ¿cierto? La misma ecuación que venimos trabajando.
y para ello pues planteémosla en términos de dH, va a ser igual a TdS menos T por la entropía generada más B dP, y de aquí vamos a construir nuestra energía de Gibbs. Entonces dH va a ser igual nuevamente la regla de la cadena de T por S menos S de T menos T por la entropía generada más B de P. Pasamos T por S al otro lado del igual y nos va a quedar dH menos T por S igual a menos S de T menos T por la entropía generada más B de P. Ahora vamos a elegir como variables independientes la temperatura y la presión. Entonces si T y P ambas son constantes, vamos a tener entonces que la energía de Gibbs total del sistema, la energía de Gibbs del sistema es menos T por la entropía generada, y esto debe ser menor o igual a 0. Es decir, que en un sistema a temperatura y a presión constante, él se va a mover o va a tender a disminuir su energía libre de Gibbs de forma espontánea. Ese es el cambio natural que va a tener, y cuando alcance el equilibrio manteniendo la temperatura y la presión constante, entonces el cambio en la energía de Gibbs pues va a ser igual a 0, y este se va a conocer nuevamente como el principio de mínima energía de Gibbs, donde espontáneamente el sistema va a ir a disminuir su energía de Gibbs, ¿cierto? Siempre y cuando T y P sean constantes, y en el equilibrio pues va a quedar aquí en el mínimo de la energía de Gibbs, y este será el punto donde exista el equilibrio. Entonces estos son criterios muy importantes cuando nosotros queremos evaluar la factibilidad termodinámica de un proceso, hacia dónde una perturbación sobre un proceso llevará al sistema, y también cuál será el estado final del sistema sometido a unas perturbaciones.